Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Estamos lunes 12 de julio, listos para poder tener la lectura de la palabra de Dios. El día de hoy tenemos Éxodo capítulo 38, desde los versos 1 al 20. Amén. Vamos a orar para poder leer la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia. Creemos, Señor Jesús, que tú has dado tu palabra al hombre para que pueda entender, Señor Dios mío, tu voluntad, tus propósitos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a aprender esto, a guardarlo en nuestro corazón, pero sobre todo aplicarlo en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Todo como fue mandado por Dios es el título del devocional del día de hoy. Y dice: con madera de acacia, Bezaleel hizo el altar de los holocaustos. Era cuadrado, de 2 metros y 25 centímetros por cada lado y 1 metro y 25 centímetros de alto. Para sus 4 esquinas le hizo 4 cuernos, los cuales formaban una sola pieza con el altar y estaban recubiertos de bronce. Hizo también de bronce todos los utensilios para el altar: los ceniceros, las palas, los tazones y los tenedores y los braseros. También hizo una rejilla de bronce y la puso debajo de la orilla del altar a media altura del mismo. Hizo también 4 argollas para las 4 esquinas de la rejilla de bronce, para pasar por ellas los travesaños. Luego hizo los travesaños de madera de acacia para el altar, los recubrió de bronce y los pasó a través de las argollas que estaban en los costados del altar para poder transportarlo. Y el altar lo hizo hueco y de madera. Con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro, Bezaleel hizo la palangana de bronce y su base del mismo metal. En otra versión dice fuente de bronce. Bezaleel hizo el patio por el lado sur. El patio tenía 45 metros de cortinas de lino torcido. Sus 20 postes con sus 20 bases eran de bronce y sus ganchos y anillos eran de plata. Por el lado norte había cortinas a lo largo de 45 metros con sus 20 postes y 20 bases de bronce y sus ganchos y anillos de plata. Por el lado occidental había 22 metros y medio de cortinas, con 10 postes y 10 bases. Los ganchos de los postes y sus anillos eran de plata. Por el lado oriental también había 22 metros y medio de cortinas. Y de un lado de la entrada había 7 metros de cortinas con 3 postes y 3 bases. Y del otro lado, de uno al otro lado de la entrada del patio, había 7 metros de cortinas, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de lino torcido. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos de los postes y anillos eran de plata y la parte superior recubierta de plata. Todos los postes del patio tenían anillos de plata. Pero la cortina a la entrada del patio estaba finamente bordada sobre tela morada, tela púrpura y tela roja, y lino torcido. Medía 9 metros de largo por 2 metros y 25 centímetros de alto, igual que las cortinas del patio. Tenía 4 postes con sus 4 bases de bronce, sus ganchos y anillos eran de plata, y la parte superior de los postes estaba recubierta de plata. Todas las estacas del santuario y del patio que lo rodeaban eran de bronce. Amén. Qué preciosos textos, queridos hermanos. En este capítulo 38 nosotros hacemos una recapitulación de lo que Dios ya le había dado como instrucción en el capítulo 27. Aquí ya está la ejecución, la construcción. Bezaleel y Aholiab están construyendo ya el santuario, ya están ejecutando las instrucciones de Dios, y la instrucción es que todo fuera hecho conforme lo había mandado Dios. ¿Por qué? Porque todo tenía un propósito, queridos hermanos. Verán, los 3 mobiliarios que se menciona aquí, digo 2 mobiliarios y el otro que es las cortinas que cubren el atrio, que rodea el tabernáculo,
tienen simbolismos que ya sabemos que apuntan hacia Jesucristo. La Biblia de principio a fin habla de Jesucristo, querido hermano. Habla de Jesús. Dios presenta a Jesús, no solamente en estos muebles, también lo ha presentado en diferentes personajes de la Biblia, en diferentes circunstancias. El altar de los holocaustos, estaba hecha de madera y recubierta de bronce. Servía para que el judío pueda llevar a los animales que había separado para ofrecerlos en holocausto por la paga de sus pecados, para que sus pecados fueran perdonados, para que la justicia divina consumiera al animal y así pudiera ser redimido o perdonado de sus pecados. La madera simboliza humanidad, hombre, y el bronce significa justicia divina. Esto lo encontramos perfectamente encajado en la persona de Jesucristo. Jesucristo vino, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Cuando fue a la cruz, la justicia divina descendió sobre Jesucristo para que pueda en él ser consumidos los pecados del mundo y que de esa forma nosotros podamos encontrar redención y restablecer nuestra comunión con Dios. ¡Qué maravilloso! Por esta razón es que Juan decía de Jesús: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el sacrificio, Él era el altar. ¡Qué maravilloso, querido hermano, saber esto! Poder tener nosotros en la persona de Jesucristo lo que los judíos en ese tiempo tenían en el altar de los holocaustos. El otro mueble era la fuente o el lavacro, como otros lo reconocen en las Escrituras. Servía para que Aarón, sus hijos o aquellos que ejercían el sacerdocio dentro del tabernáculo pudieran lavarse las manos y los pies, para que pudieran entrar santificados y purificados dentro del tabernáculo a ejercer sus funciones, a coger los utensilios dentro del tabernáculo y así, una vez al año, entrar al lugar santísimo como correspondía al sumo sacerdote. Querido hermano, ¿quién es nuestra fuente para nosotros? ¿Quién es la fuente donde nosotros encontramos esa agua para purificarnos, para lavarnos? En Jesús. En Jesús encontramos esa fuente. La Biblia dice que la sangre de Cristo sirve para poder lavarnos y limpiarnos de todo pecado y toda maldad. El atrio, que es el espacio que estaba rodeado por estas cortinas hechas de lino torcido, de lino, representan básicamente justo eso, el espacio donde tenía que entrar el sacerdocio, los levitas, el pueblo que iba a presentar sus holocaustos. Pero hay aquí algo importante, querido hermano. Recuerden que el tabernáculo de Dios estaba dividido hasta en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Antes, el pueblo judío solamente podía llegar hasta la parte del atrio, ¿no? Y esto era a través de justamente la entrada, había una sola entrada. No podías entrar por cualquier lado. Tenías que entrar por la parte donde estaban justamente estas telas bordadas en púrpura, en rojo y en azul. Por ahí entraba el pueblo judío y solamente podía llegar hasta el atrio. Al lugar santo podían entrar aquellos sacerdotes y levitas que servían para poder quemar el incienso en el altar del incienso, llenar de aceite al candelabro, colocar los panes en la mesa de los panes y hasta ahí. Y luego al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Queridos hermanos, este contorno también del tabernáculo tenía una sola entrada, y la entrada estaba hecha por estas mantas tejidas por azul, púrpura y rojo. Esta entrada también representa a Jesucristo. Para llegar al espacio a ofrecer nuestro holocausto, para llegar al lugar santo y luego al lugar santísimo, había una sola entrada. Para llegar a nuestro
Dios Todopoderoso, también hay un solo acceso, hay un solo medio, hay una sola puerta, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Pero esta vez ya no nos quedamos simplemente en el atrio. Gracias al sacrificio de Jesús, tenemos entrada al lugar santo y entrada al lugar santísimo, a ese lugar donde la misma presencia de Dios antes habitaba. En ese lugar, ahora nosotros podemos entrar tranquilamente. Jesús dijo: al que me busca, me halla, y a quien viene a mí, yo no le echo fuera. Qué maravillosa declaración de Jesucristo. Ese altar, esa fuente, ese lugar santo y santísimo donde ahora nosotros tenemos acceso. El altar del holocausto fue inaugurado, fue encendido. Las llamas fueron encendidas en la inauguración del tabernáculo por el mismo Dios. Jesús viene a ser nuestro altar. Jesús viene a ser ese sacrificio. Jesús viene a ser ese lavacro, esa fuente donde nos lavamos, donde nos redimimos, donde nos limpiamos, donde nos purificamos. Demos gracias a Dios por eso. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu sacrificio. Muchas gracias. En ti encontramos redención, perdón de pecados. En ti encontramos esa fuente donde podemos lavarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, queridos hermanos. No se olvide, si aún no es parte de este canal, de esta comunidad, suscríbase, deje un comentario, háganos saber qué le habló Dios a usted el día de hoy. Dios le bendiga. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. A Jesús seguiré.